Hoy puedo decir, es todo, es el brillo de mi mañana, es la alegría aquí en la noche, es el gozo de mi alma. Solo tú lo eres, Señor. Estás escuchando tu programa especial Cada Mañana es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Es el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Bendiciones. El Señor le bendiga poderosamente. Su presencia sea como un río sobre cada uno de nosotros y nos inunde con su paz, con su gozo, con su alegría, con su fortaleza, con sus provisiones. Aleluya. Pues ya estamos aquí un día más, pero ahora estamos aquí para que le demos respuesta a las preguntas del día de ayer. Así es que leemos una vez más el Salmo 119 en el verso 98, que era el que toqué, 97, que era el que tocábamos ayer. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y entonces en el 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya, Señor, gracias. Permite que hoy sea eso, tu palabra, como miel en nuestra boca, que podamos nosotros sentir el disfrute y que podamos meditar en ella, porque en ella hay tanto que meditar, que aprender. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, pues en el día de ayer hablábamos de este salmo, de que como de verdad una palabra a la que el salmista le está diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y hablábamos de todo lo que sigue, del verso 97 en adelante hasta el 104, donde dice en el 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. O sea que él, de los caminos del Señor, se dio cuenta que el que lo sigue es inteligente, que la palabra te hace sabio, te hace inteligente, más que lo mismo que lo enseñaban a él. Él dijo que él era más inteligente. Así que vamos entonces a las respuestas de las preguntas de ayer, ya que esta palabra es como miel de dulce, que es para meditar en ella, que ella te hace sabio, te hace inteligente, ella te hace más sabio que las personas mayores que por experiencia hablan, todavía más sabio nos hace la palabra. Aleluya, ella tiene todo absolutamente. Así que la primera pregunta era sobre Génesis, decía: ¿era Sara hermana de Abraham? Bueno, si vamos a Génesis para comprobar eso, en el capítulo 20, el capítulo 20 de Génesis, si tiene tu Biblia ahí, búscalo conmigo. Pues es una manera de responder como lo dice la Biblia, amén. No responder como queremos nosotros, como nosotros pensemos, sino como lo dice la Biblia. En el verso 11, voy a leer en el 11 y el 12 del capítulo 20 de Génesis para dar respuesta si era Sara hermana de Abraham o no. En el verso 11 dice: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer.
Esto fue cuando Abimelech se enojó contra Abraham porque él se enamoró de Sara y le dijo, ¿por qué no me descubriste que Sara era tu mujer diciendo que ella era tu hermana? Esto fue un acuerdo que Sara y Abraham hicieron donde Abraham le dijo, hazme bien, séme de ayuda para mí y di que eres mi hermana. Pero no es que esto era completamente una mentira, es que dijo parte de la verdad. Debió decir, como dijo ahora, que ella era su media hermana, hija de su papá, pero no de la mamá de él, y que era su esposa. Él debió responder, cuando a él le preguntaron quién era Sara, él debió responder como él respondió en el verso 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces el verso 13 dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos diga de mí, mi hermano es. Ve el acuerdo que hizo con Sara, de que Sarai dijera, ya en este tiempo ya el Señor le había cambiado el nombre y le había puesto Sara, él debió decir que ella era su media hermana, pero que él la había tomado por mujer. En el verso 2, si tú lees del capítulo 20, es donde él dijo, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Sí, porque dice que ella era bien hermosa. Por eso es que él le dijo que a ella haga esta misericordia con él, diciendo que él era su hermana. Él era su hermano, porque los hombres, como él llegó a ese lugar y él vio que ahí no tenía misericordia, dijo, por causa de ella me van a matar. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que a veces nosotros atacamos a Abraham, que fue un mentiroso, diciendo que Sara era su hermana. Bueno, es como que ocultó parte de la verdad. Pero si nosotros leemos más la Biblia y leyéramos cuidadosamente, nos diéramos cuenta que Sara era hija del papá de Abraham, no de su madre. O sea, si tú tienes un hermano que es de madre, todavía es tu hermano. Y si tienes un hermano que es por parte de tu papá, todavía es tu hermano, pero no es hermano completo. En aquel tiempo ellos se podían casar. Él se casó con su media hermana. Entonces, por eso él le dijo a Abimelech, pero ella sí es mi hermana, pero yo la tomé por mujer. Entonces, nosotros nos damos cuenta y que por no decir la verdad o las cosas como son, nos buscamos un problema. Pues este hombre casi pierde la vida también. Además, el rey se enojó tanto y casi tuvo al punto de hacer a Sara su mujer. Entonces, valía la pena que él, por estar tal vez de cobarde en ese momento y dejar que el miedo lo atemorizara, que dijera que Sara era su hermana y lo dejó así. Porque Abimelech estaba dispuesto a respetarla si él había dicho que era su esposa. Pero Dios es tan bueno que aun cuando nosotros hacemos algo que no está bien, aún Dios interviene. Porque fue Dios que inquietó a Abimelech. Si vamos a leer en el verso 4, dice, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, matarás también al inocente, porque él se la llevó con él, pero no llegó a acostarse con ella. Entonces, así nosotros podemos ver cómo Dios nos libra a nosotros. El verso, vamos a leer desde el verso 1. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar o en Gerar y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, matará también al inocente. Mira, él tuvo temor de Dios, él le creyó a ese sueño y dijo, entonces yo soy inocente, tú matarás también al inocente. ¿Ves cómo Dios libró a Sara? Dios tiene misericordia y control de nosotros. O sea, nosotros a veces es que nos buscamos los problemas. Entonces, pero Dios aún ahí, siendo nosotros que lo buscamos, todavía tiene misericordia de nosotros. Así es que ¿era Sara hermana de Abraham? Bueno, era la media hermana de Abraham. La otra pregunta era, ¿qué día creó Dios los pájaros, o sea, las aves?
Vamos a capítulo 1 de Génesis. Así podemos. Capítulo 1, verso 23. Dice así el verso 23 del capítulo 1 de Génesis. Vamos a tener que leer mucho más arriba para que podamos entender. En el verso 21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada, o sea que tienen ala, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué día creó Dios las aves o los pájaros? El quinto día. Así que yo no sé cómo tú la tenías, pero vela corrigiendo. En la número 3 dice: ¿qué creó Dios el cuarto día? Pues vamos a Génesis capítulo 1, verso, en el mismo capítulo 1, pero en el verso 16, para ver qué creó Dios el cuarto día. En el 16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para enseñorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. ¿Qué hizo Dios el cuarto día? El sol y la luna. ¿Qué creó Dios al sexto día? Vamos ahí en Génesis capítulo 1, en el verso 25. Y dice el 25 así: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, que ya había dicho antes que la estaba creando, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyugarla, enseñorearse de los peces del mar y de las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Entonces, ¿qué creó Dios al sexto día? Al hombre y a la mujer. Seguimos nosotros con nuestra pregunta. Podemos seguir haciendo respuestas, tomando respuestas de las siguientes preguntas. Y ahora vamos a ¿cuál? La número 5. ¿Cómo se llamaban las parteras? ¿Se acuerdan que le hablé de las parteras con Faraón? La partera que Faraón envió en el tiempo que nació Moisés. Y el objetivo de Faraón. Así que vamos a Éxodo, capítulo 1, en el verso 15 al 22. Y quiero que ponga bien atención, porque esta historia es bien importante. En el verso 15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. A las parteras de las hebreas. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaban Cifra y otra Fua. Y les dijo, entonces la respuesta es, ¿cómo se llamaban? Se llamaban Cifra y Fua. Pero quiero seguir leyendo, hay algo importante aquí. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva.
Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron las vidas a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien, escucha bien, y Dios hizo bien a la partera, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familiares. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. O sea, ya que no le dio el asunto con las parteras, entonces mandó que cuando los niños nacieran tenían que echarlo al río, si eran varones. A la hembra él no le interesaba, él lo que quería allí era pues evitar, ¿verdad?, que los varones se criaran. Entonces había un complot de parte de Satanás usando al faraón para que Moisés no llegara a vivir. Pero ¿por qué toqué la pregunta de cómo se llamaban las parteras? Porque Cifra y Fua eran importantes en esta historia, y a veces tú y yo pasamos esto por alto. Escucha bien, estas mujeres decidieron obedecer más a Dios. Ellas se dieron cuenta que ese era el pueblo de Dios. Ellas temieron a Dios. A veces tú y yo no entendemos cuando lo que le servimos es de obstáculo al pueblo de Dios, cuando nos metemos con el pueblo de Dios, cuando no nos importa blasfemar contra un siervo o una sierva de Dios, cuando no nos importa que nos usen para hablar una mentira contra ellos o para hacer una maldad. Mira, tú te estás echando a Dios de enemigo. Porque el pueblo de Dios somos los hijos de Dios. Esta partera, dice la Biblia claramente, temieron a Dios. Entonces, por eso, dentro de la partera que había, salen a relucir el nombre de estas dos. Para que tú veas cómo tú te vuelves parte de la historia de Dios cuando tú haces obediencia hacia Dios. Ellas fueron tan obedientes que los nombres de ellas quedaron escritos en este libro, pero no solamente eso, escucha bien lo que Dios hizo. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por el bien que ellas hicieron, el pueblo creció. Dice, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familiares. Mira, cuando tú obedeces a Dios, tú estás echando bendición sobre ti y sobre tus familiares. Entonces, ¿cómo se llamaban las parteras? Hago la pregunta para poner inquietud, pero no es solamente que voy a dar la respuesta. Quiero que te lleve un mensaje en este día de que cuando mentimos, lo que hacemos es buscarnos problemas. De que qué bueno saber cuáles días Dios creó, cada cosa, cómo le hizo en su momento y cómo la llamó que era buena según la iba creando. Pero no quería tocar todo y nada más hice 3 preguntas en cuanto a los días de la creación. 4, ¿verdad? Sí, 4 preguntas. Entonces, pero la otra, ¿cómo se llamaban las parteras? Estos nombres, Cifra y Fua, eran importantes. Dios bendijo todos sus familiares por ello obedecerle a Dios. Pues vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo le dijo el Señor a Osea que debía amar a su mujer adúltera? Porque no era cualquiera mujer que Dios le mandó que amara. Tenemos que estar claro en eso, de que no era porque era cualquier mujer. Escucha bien lo que pasó aquí. Vamos a Osea capítulo 3. Dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomará otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. No serafines, sino terafines. Después volverán los hijos de Israel a buscar a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová
y a su bondad en el fin de los días. El Señor le está diciendo a Osea, ve y busca una mujer adúltera y ámala como yo amo a los hijos de Israel. ¿Sabe qué es lo que el Señor estaba diciendo? Cuando dice aquí, dice, para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. O sea, ellos se deleitaban en lo que el mundo tenía y ellos le eran infiel a Dios con otros dioses. Y Dios le está diciendo al profeta, ve y busca una mujer adúltera y ámala. Porque con esto Dios le estaba demostrando al pueblo que aún siendo él adúltero, aún se le iba con otros dioses, le estaba diciendo, ustedes hacen lo mismo que hace esta adúltera. Pero le estaba diciendo a él que la amara como él amaba el pueblo, o sea, que le perdonara su falta, que la tuviera con honra, aún ella le era infiel. Aún ella fue una mujer adúltera que ya tenía marido y que era adúltera de por sí, o sea, que no iba a tener problema con irse con Osea, y Osea va y la busca para el Señor demostrar cuánto él nos ama a ti y a mí. Pero qué triste que muchas veces Dios nos considera adúltero, Dios considera que tú tienes otros dioses. Entonces, por eso tú y yo no podemos tener otros dioses, porque Dios no ama a Dios aún. Mira, ¿qué hombre iría ahora a buscar una mujer de que adúltera? Y él le está diciendo a este hombre, ámala para que el pueblo notara qué tan grande y tan profundo y lejos puede llegar el amor de Dios. Así que el amor de Dios para tu vida y la mía no puede ser cualquier cosa. Ahora vamos al libro de Ruth. Dice, ¿quién murió? La otra pregunta, ¿quién murió primero? ¿El esposo de Noemí o uno de sus hijos? En Ruth, vamos a ver Ruth capítulo 1, verso 3, dice, y murió Elimelech, este era el esposo de Ruth, de Noemí. Deja ver cómo puse la pregunta. ¿Quién murió primero? ¿El esposo de Noemí? Sí. Entonces, Elimelech era el esposo de Noemí, dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Entonces, ¿quién murió primero? Elimelech. Se le murió primero el esposo y ella quedó solamente con sus 2 hijos. Ahora de esa no voy a hablar mucho, de esa solamente voy a dar la respuesta, pero de la otra quiero que observemos algo bien importante. Dice, la otra pregunta es, ¿durante qué periodo, o yo la cambié, quién gobernaba en el tiempo de la historia de Ruth? O sea, cuando Noemí se va, ¿quién gobernaba? Y eso está en Ruth 1:1, y me llama la atención que está al principio del libro, lo que te decía ayer. En la Biblia hay detalles que por una razón Dios lo puso ahí, tienen un porqué de estar ahí. ¿Por qué el libro, como otras historias que hay ahí, por qué en este tenía que decir quién estaban gobernando? Escucha bien el verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Cuando tú lees eso, tú no puedes pasarlo por alto, porque por alguna razón está dando el detalle. Entonces, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judea, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero ¿por qué menciona que fue en el tiempo de los jueces? Porque acuérdate, cuando Moisés muere, Moisés deja un sucesor, que era Josué. Pero cuando Josué muere no queda nadie de sucesor. Se volvió todo un desastre y Dios tuvo que levantar jueces que por sectores gobernaran. Pero la tierra entró en un caos. La tierra estaba en un caos. Había hambre, había pestilencia, había un desastre cuando tú lees la historia del pueblo de Israel en este periodo. Entonces, ¿por qué menciona que cuando Elimelech y Noemí se van fue en el tiempo de los jueces? Porque en ese tiempo que los jueces estaban gobernando, Josué no preparó a nadie para dejarle como sucesor, y levantándose allí tantos jueces para gobernar, entonces allí este tiempo fue un tiempo de confusión, fue un tiempo donde tú estás supuesto a estudiar por qué allí dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, esto aconteció cuando gobernaban los jueces. Eso es algo que nos tiene que inquietar, porque
Nosotros siempre necesitamos que Dios levante un líder, dirección. No pueden estar opinando muchas voces. No es uno aquí, el otro allá. Es una voz que Dios levanta y tú y yo la seguimos y le obedecemos. Esto también nos da a entender a nosotros que cada vez que un líder está él en un ministerio, él debe de tener un sucesor, como tenía Moisés a Josué. Entonces la tierra quedó como así. Ok, ¿ahora quién va a gobernar? Entonces Dios mismo le levantó jueces. Entonces, pero esto trajo hambre, un caos en el pueblo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde habla de la hermana del apóstol Pablo? Yo no sé si tú sabías que la Biblia registra que el apóstol Pablo tiene una hermana, pero la Biblia lo registra. Pero no es solamente eso que quiero que veamos de esto. En el libro de los Hechos, capítulo 23, en el verso 12, quiero que veas algo. Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Escucha bien, a Pablo lo tienen detenido porque él estaba predicando de Jesucristo y ellos blasfemaron contra él. Ahora a Pablo lo tienen detenido y ellos tienen un complot para matar a Pablo. Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado, oye, bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno, o sea, al que gobernaba, que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, escucha bien, entonces Pablo tenía una hermana, mas el hijo de la hermana de Pablo. Entonces, ¿dónde habla de la hermana de Pablo? En el libro de los Hechos, capítulo 23, en el verso 16. Pero yo, si te hago la pregunta, es porque hay una historia allí. Dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: llevad a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a este ante ti, a este joven que tiene algo que hablarte. Mire, eso no era tan fácil, se lo permitieron a él. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tiene que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Mira, este joven libró a su tío de la muerte. Esta historia es importante porque esto vuelve a pasar como con la partera. Qué tan importante nosotros estar de parte del pueblo de Dios, qué tan importante preocuparnos y ayudar y extender la mano hasta donde podemos librar a un siervo de Dios. Por este joven no murió Pablo, entonces por este joven Pablo pudo seguir predicando a muchos pueblos y llevar este evangelio. Dios usó a este joven. Mira, Dios se vale de lo que sea, por eso no tema hoy. Dios se vale de lo que sea para cumplir su propósito. Por eso tú y yo podemos descansar en él. Moisés había podido morir, pero no murió porque Dios levantó a la partera para que lo libraran. Pablo iba a morir. Oye, eran más de 40 hombres y estaban enfurecidos de verdad, pero este joven, Dios permitió que este joven escucharan que le iban a matar a su tío. Entonces Pablo tenía una hermana, Pablo tenía un sobrino, y eso está en Hechos 23 del 12 al 24. ¿Dónde derramó el primer ángel su copa y qué sucederá? Esto ya, pues nos vamos a Apocalipsis, con estas dos terminamos, para que tú veas también del tiempo futuro. Ahí ya no voy a tener mucho tiempo para hablar, pues ya el tiempo se me está acabando y tengo que terminar, pero Apocalipsis 16, verso 2 dice:
Y la pregunta es, ¿dónde derramó el primer ángel, verdad? Su copa. Dice en el verso 2 del 16, él fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Mira, la copa de la ira de Dios se derramó sobre aquellos hombres que se dejaron marcar para servirle a la bestia. Y fue una úlcera maligna, una pestilencia cayó allí que nadie la podía curar. ¿Dónde derramó el cuarto ángel su copa? Esto está en el verso 8. Entonces, el verso 8 dice, acuérdese la pregunta, Eric, ¿qué sucederá? Que de los que se dejen marcar de la bestia caerá esta úlcera que nadie la podrá parar. El cuarto ángel, ¿dónde derramó su copa? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Mira, más te vale que si no tiene a Cristo, acepte a Cristo. Y que busque a Cristo y que le sea fiel hasta el final. Porque cada día más los tiempos se acercan a este tiempo. Así es que busquemos al Señor, porque mira, ya el sol se está acercando a la tierra, ya Dios está preparando el camino, pero se acercará tanto por la copa que ellos van a derramar de la ira de Dios, que los hombres que quedarán quemados ahí mismo, se quemarán del tan fuerte el sol. Así es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y recuerda que cada mañana es nueva, porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Cada Mañana es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima, donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor.